Si hoy le preguntas a cualquier persona quién es Godzilla, probablemente te responderá que es un monstruo gigante que destruye ciudades y pelea con otros kaijus, pero esa respuesta está muy lejos de contar toda la historia, porque Godzilla no siempre ha sido el mismo. A lo largo de más de 70 años ha cambiado de tamaño, diseño, personalidad e incluso el significado que representa. Ha sido un villano despiadado, un héroe que salva el planeta, un símbolo de miedo nuclear, una fuerza de la naturaleza, incluso un dios viviente capaz de dominar la Tierra. Y eso ha provocado un gran debate que nunca termina entre los fans. ¿Cuál es la mejor versión de Godzilla? Hay quienes que defienden el clásico del 54 por su enorme carga simbólica. Otros creen que es el Godzilla Heisei, representa el equilibrio perfecto entre su poder y se hereda en sus películas. Y algunos prefieren el terror que causó Shin Godzilla, mientras que las nuevas generaciones crecieron con el Monsterverse de legendario. Pero, ¿qué hace especial a cada uno? Porque existen tantas versiones diferentes, y realmente hay una mejor que la otra. Hoy vamos a recorrer toda la evolución del Rey de los Monstruos desde su nacimiento en el 54 hasta las versiones más modernas. Analizaremos cómo cambió su diseño, sus poderes, su papel dentro de cada época y por qué cada generación recuerda a un Godzilla distinto. Y al final del video responderemos 3 preguntas que siempre generan polémica. ¿Cuál es el Godzilla más sobrevalorado? ¿Cuál es el más infravalorado? ¿Y cuál recibe exactamente el reconocimiento que se merece? Así que ponte cómodo, porque aquí es la historia completa del Rey de los Monstruos. ¿Por qué Godzilla ha cambiado tanto? Antes de hablar de cada versión, hay algo que debemos entender. Godzilla nunca fue creado únicamente por ser un monstruo gigante. Su origen está profundamente relacionado en la historia de Japón. En el año 45, en 1945, el país sufrió 2 bombas atómicas, el de Hiroshima y Nagasaki. Un acontecimiento que dejó una huella imborrable. Años después, en el 54, ocurrió el incidente del barco pesquero Lucky Dragon número 5, cuyos tripulantes fueron afectados por la radiación de pruebas nucleares realizadas en el Océano Pacífico. Ese hecho volvió a despertar el miedo hacia la energía nuclear. Toho, la creadora de Godzilla, decidió transformar ese miedo en un monstruo, y así nació Godzilla, o Goira como se dice en japonés. Pero conforme pasaron las décadas, también cambiaron los problemas y preocupaciones de la sociedad. Por eso Godzilla dejó de representar únicamente el miedo de las bombas atómicas y comenzó a simbolizar otros temas como la contaminación, la naturaleza, la política e incluso el orgullo nacional japonés. Cada nueva refleja la época en la que fue creada, y por eso Godzilla es diferente. La era Showa, entre el año 1954 a 1975. El nacimiento del Rey de los Monstruos. Todo comenzó en el 54 con la primera película, y aunque hoy pueda parecer un clásico de cine de monstruos, en realidad era una película de terror con un mensaje muy serio. Este primer Godzilla medía alrededor de unos 50 metros, tenía un aspecto pesado, una piel que recordaba las cicatrices producidas por quemaduras y un comportamiento completamente impredecible. No atacaba porque fuera malvado, atacaba porque era una consecuencia de las pruebas nucleares realizadas por la humanidad. Ese detalle cambió completamente la forma de entender el personaje. Godzilla no era el enemigo, era el resultado de los errores humanos. Su famoso aliento atómico representaba precisamente eso, el poder destructivo de la energía nuclear llevada al extremo. Y aunque hoy estamos acostumbrados a verlo lanzar rayos de energía, en el 54 fue algo que revolucionó, ¿sabes? Que fue totalmente revolucionario. De monstruo aterrador a héroe. Lo curioso es que esta imagen tan oscura no duró para siempre. Conforme fueron llegando las nuevas películas, Toho descubrió que el público, especialmente los niños, adoraba a Godzilla. En lugar de temerle y tomarlo como serio, querían verlo pelear contra otros monstruos. Así aparecieron enemigos que hoy son auténticas leyendas de la franquicia: Anguirus, Rodan, Mothra, Giga, Mechak Godzilla y por supuesto King Ghidorah. Poco a poco Godzilla dejó de ser una amenaza para la humanidad y comenzó a enfrentarse a enemigos todavía peores. Pasó a destruir ciudades a proteger el planeta. Y aunque este cambio sigue siendo muy discutido entre los fans, también permitió que la franquicia sobreviviera durante décadas. Si Godzilla hubiera permanecido siempre como el monstruo de terror, probablemente nunca habría alcanzado la popularidad mundial que tiene hasta hoy. Lo mejor y lo peor de la era Showa. Lo mejor, bueno, podemos decir que esta etapa construyó absolutamente todo lo que hoy conocemos, ¿sabes? Del rey. Así como nació el rugido, el aliento atómico, los combates entre kaijus y la mayoría de monstruos clásicos. Sin embargo, hacia el final de esta era, Toho comenzó a volverse demasiado
infantil, ¿no? La era Showa se quejan que era una comercial demasiado infantil. Y les parecían más espectáculos de lucha libre que enfrentamientos entre criaturas gigantes. Y Toho sabía que tarde o temprano tenía que devolver al personaje y la seriedad, ya se da, ¿no? Que pues perdió la seriedad. La era Heisei, entre 1844 y 1995. El regreso del verdadero Godzilla. Después de 10 años sin películas, Toho decidió empezar de nuevo y tomó una decisión muy inteligente. Ignoró casi toda la continuidad de la era Showa, aunque mayoritariamente se dice que la mayoría de las películas de la era Showa no son canon, y consideró únicamente la película del 54 siendo parte de la historia. Y esto se repite en la mayoría de las películas, ¿sí? ¿Por qué? Porque querían recuperar el Godzilla aterrador, ¿sabes? Y se notaba de su primera aparición. Este nuevo Godzilla ya no hacía movimientos caricaturescos ni protege niños, es enorme, agresivo y transmite la sensación de absolutamente nada puede detenerlo. Su diseño también cambió por completo. Ahora era mucho más musculoso, un cuerpo más imponente y placas dorsales mucho más afiladas. Además aumentó considerablemente su tamaño, llegando a medir como 100 metros en sus últimas apariciones. Si hay algo que distingue a la era Showa es que Godzilla se vuelve más fuerte en cada película. Su aliento atómico aumenta de poder, su resistencia mejora y la radiación comienza a jugar un papel todavía más importante en su evolución. En esta etapa aparecen enemigos memorables como Biollante, Space Godzilla, Batra y un renovado Mecha Godzilla, pero más allá de estas peleas, lo interesante es que todos obligan a Godzilla a superar sus propios límites. No se siente como un personaje estático, se siente como un monstruo que sigue evolucionando. Y eso hace que los espectadores tengan la sensación de que cada película aumenta las apuestas. Muerde Godzilla, el momento más dramático. La culminación de esta evolución llega a Godzilla vs Destroyer. Aquí ocurre algo completamente distinto a lo habitual. El problema es que ya no es un enemigo, ese problema es del propio Godzilla. Su corazón nuclear comienza a fallar y sus cuerpos entran en una reacción en cadena. Las placas dorsales brillan de un intenso color naranja y su piel comienza a romperse. Y en cada minuto que pasa acerca más una explosión capaz de destruir el planeta. Es una idea brillante porque convierte al propio Godzilla en una bomba de tiempo. No necesita atacar, simplemente su existencia ya representaba un peligro para toda la humanidad. Su muerte al final de la película sigue siendo uno de los momentos más emotivos de toda la franquicia y marcó un cierre perfecto para esta etapa. Ahora, ¿por qué tantos fans consideran que Heisei era la mejor era, sabes? La era Heisei. Porque consiguió recuperar el tono serio de Godzilla original sin perder el espectáculo. Las peleas son mejores, los efectos especiales evolucionaron muchísimo, pues la tecnología de la época, vaya. Y por primera vez todas las películas cuentan una historia continua donde cada acontecimiento tiene consecuencias. Para muchos, este es el equilibrio perfecto entre el terror de Godzilla clásico y la acción característica de la franquicia. La era Millennium, de 1999 al 2004. Un nuevo comienzo, otra vez. Después de la muerte de Godzilla, parecía imposible continuar la historia, así que Toho volvió a reiniciar la franquicia, pero esta vez lo hizo de una manera muy diferente. En lugar de crear una única línea temporal, decidió que casi cada película sería independiente. Todas respetaban la existencia del 54, pero después cada director tenía libertad para contar su propia historia de Godzilla, vaya. Esto convirtió a la era Millennium en la etapa más experimental de toda la saga, la que yo llamo el Godzilla de los 1000 rostros. Aquí encontramos versiones muy distintas al personaje, como el Godzilla del 2000, que recupera un aspecto salvaje y animal. El de GMK probablemente sea el más aterrador de todos, ya que está poseído por las almas de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y actúa como un espíritu vengador. Y luego está Kiryu, un Mecha Godzilla construido utilizando los restos de Godzilla original del 54, una idea que muchos consideran una de las más originales de toda la franquicia. Cada película intentaba responder una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si Godzilla fuera un fantasma? ¿Y si la humanidad utilizara sus huesos para crear un arma? ¿Y si un extraterrestre copiara su ADN? Y la creatividad era prácticamente ilimitada. Fue una era muy querida, pero muy poco conocida. El mayor problema de la era Millennium fue precisamente esa falta de continuidad. Al empezar casi siempre desde cero, era difícil que el público conectara con una historia a largo plazo, pero al mismo tiempo esa libertad permitió crear algunos de los diseños más originales y memorables de toda la franquicia. Hoy muchos fans consideran que esta es una de las etapas más infravaloradas, porque se suele
quedar opacada entre el enorme prestigio de Heisei y la popularidad de Monsterverse. Hasta este punto Godzilla ya había pasado por 3 grandes transformaciones. Primero fue una metáfora de miedo nuclear, después se convirtió en un monstruo definitivo de la ciencia ficción japonesa y finalmente pasó por una etapa llena de experimentos e ideas completamente nuevas. Sin embargo, lo más sorprendente todavía estaba por llegar, porque en el 2016 Toho volvía a reinventar por completo una versión que no solo era una aterradora, sino que una evolucionaba delante de nuestros ojos. Mientras eso ocurría en Japón, Hollywood estaba construyendo el universo cinematográfico de los monstruos más ambiciosos de la historia. La era Reiwa, 2016, actualidad. Cuando parecía que Toho ya había contado todas las historias posibles sobre Godzilla, volvió a sorprender al mundo. En lugar de continuar alguna de las líneas temporales anteriores, decidió reinventar el personaje una vez más. Pero esta vez el objetivo no era hacer el Godzilla más fuerte, ¿sabes? Ni el más grande, ni el que tuviera más peleas. Final Wars. Quería recuperar algo que se había perdido durante muchos años: el miedo. La era Reiwa demuestra que Godzilla puede seguir cambiando incluso después de más de 70 años de historia, incluso de repetir la misma fórmula. Cada proyecto presenta una interpretación completamente distinta a del personaje, Shin Godzilla. La primera película de esta etapa, fue Shin Godzilla, estrenada en 2016. Desde el primer avance quedó claro que no estamos viendo al Godzilla tradicional, ¿no? ¿Sabes? El hiperterminado. Su cuerpo era muy extraño. Su piel parecía completamente quemada, sus ojos eran más pequeños, casi sin expresión, sus brazos eran diminutos, su enorme cola parecía tener ira propia, pero todo eso tenía una explicación. A diferencia de las versiones anteriores de Shin Godzilla, este evolucionaba constantemente. Comienza como una criatura marina incapaz de caminar correctamente, después desarrolla patas, su cuerpo cambia, crece, se adapta, y cada evolución lo hacía todavía más peligroso. Eso significaba que nadie sabe cuál era su siguiente forma, y precisamente esa incertidumbre es lo que vuelve tan aterrador a este Shin Godzilla. Su aliento atómico también cambió por completo. Primero expulsa humo, después fuego, y finalmente libera un rayo púrpura increíblemente delgado capaz de atravesar edificios enteros. Como si no fuera suficiente, también dispara rayos de sus placas dorsales, incluso desde su cola, convirtiéndose en uno de los ataques más devastadores vistos en toda la franquicia. Pero Shin Godzilla no solo habla de un monstruo, también critica la lentitud burocrática del gobierno japonés frente a una crisis, una idea inspirada por acontecimientos recientes de Japón. Esa combinación de crítica social y terror que hizo muchos lo consideran una de las mejores películas de Godzilla de todos los tiempos. Después llegó una propuesta completamente diferente. La trilogía animada de Netflix presentó Godzilla Earth. Aunque estas películas dividieron bastante a los fans, introdujeron una de las versiones más impresionantes del personaje. Aquí la humanidad ya había perdido. No existía ninguna esperanza. Godzilla dominó la Tierra durante miles de años y obligó a los seres humanos a abandonar el planeta. Cuando finalmente regresan, descubren que todo ha cambiado. La naturaleza evoluciona alrededor de Godzilla. Ella no parece un dinosaurio, parece una montaña viviente. Una aproximadamente 300 metros de altura, el más grande creado por Toho, Godzilla Earth es una idea bastante original. Es un ser gigantesco, no la chingadera de 50 metros que dieron las primeras impresiones. Aunque muchos fans criticaron el ritmo de las películas, la idea de que un Godzilla que literalmente conquistó el planeta sigue siendo una de las más propuestas más originales de toda la franquicia y la que más me ha gustado. Y aquí llegamos a uno de los Godzillas que a mí me gusta mucho, ¿sabes? La primera película me hizo llorar. El Godzilla Minus One. En 2023 llegó la película que muchos consideran la mejor desde el clásico del 54. Aquí Toho volvió completamente a las raíces del personaje. La historia ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba completamente devastada y cuando parecía imposible que la situación empeorara, aparece Godzilla. Por eso el título Minus One. Porque Japón pasa de estar en cero y estar todavía peor. Esta versión recupera el terror absoluto. Godzilla no protege a nadie, no busca mantener el equilibrio, simplemente destruye todo lo que encuentra. Su diseño recuerda mucho al monstruo clásico, pero con su aspecto mucho más agresivo. Y cuando utiliza su aliento atómico, la explosión se siente como una auténtica bomba nuclear. No destruye solamente a un edificio, arrasa barrios completos.
Pero lo que realmente hace especial a Man of War no es un Godzilla, son los personajes humanos. Por primera vez en muchos años, el espectador se preocupa por ellos, sus decisiones importan, sus pérdidas duelen, y eso hace que cada aparición de Godzilla resulte todavía más impactante. Y admito, chavos, yo lloré en esta película. Llegamos a la franquicia más grande y la más taquillera, ¿no? El Monsterverse. Mientras Japón seguía reinventando a Godzilla, Hollywood decidía crear algo completamente distinto, un universo compartido. Así nació el Monsterverse. Después del fracaso de Godzilla de los 94, creo, pues prefirieron hacer esto a Hollywood. Godzilla del 2014. Debo admitir, este fue el primer Godzilla que vi, es el que me enamoró el personaje y es el que me metió a todo el mundo. Después del fracaso de la versión estadounidense del 98, me corrijo, aquí ya investigando, no es del 94, es del 98. Legendary entendió que debía respetar mucho más al personaje, ¿sabes? El resultado fue un Godzilla gigantesco, uno de unos 108 metros de altura aproximadamente, con un diseño robusto y muy inspirado a las películas japonesas, entre comillas, representando el equilibrio de la naturaleza. Es un depredador alfa encargado de mantener el orden entre los titanes. Cuando aparecen los mutos alterando ese equilibrio, Godzilla despierta para cazarlos. La película fue muy recibida por su atmósfera y por el enorme respeto hacia el personaje. Sin embargo, muchos espectadores lo consideran una crítica. Godzilla aparece muy poco y no sabía casi nada, pinche película oscura, ¿no? Y justo cuando empieza algunas peleas, la película cambia de escena. Eso dejó muchas ganas de ver mucho más al Rey de los Monstruos. Y aquí vuelve la película que a mí más me gustó, el King of the Monster, Godzilla del 2019. Si la primera película escondía demasiado Godzilla, la segunda hizo exactamente lo contrario. Aquí aparece Rodan, Mothra, King Ghidorah y muchos titanes nuevos, originales de la franquicia de Monsterverse. Es probablemente la película que más homenajea a las cintas clásicas de Toho, hechas por Hollywood, no las que más homenajea. Además, vemos una nueva transformación inspirada en el Burning Godzilla, la que me gustó a mí cuando yo vi a ese Godzilla, ¿no? En 2019. Es Burning Godzilla, ¿no? Pero pues no, le pusieron otro nombre, termonuclear, ¿no? Gracias a una enorme cantidad de energía nuclear, Godzilla libera pulsos de calor capaces de destruir incluso a Ghidorah. Aunque la crítica especializada no quedó toda convencida, la mayoría de los fans considera esta película una auténtica carta de amor a la franquicia clásica. Lo admito, yo soy uno de esos fans. Película hermosa. Godzilla vs. Kong, y no hablo de la era Showa, hablo de la actualidad, ¿sabes? Llegó entonces el enfrentamiento que los fans llevaban décadas esperando, y aquí muchos que pues, se metieron al hype dicen, pues va a ganar con Godzilla, pues ya hubo otra película antes, ¿no? Un datito. Godzilla contra Kong, durante toda la película vemos por qué ambos son considerados los titanes más poderosos del planeta. Kong demuestra inteligencia, velocidad y habilidad con el hacha ancestral, pero Godzilla demuestra por qué lleva décadas siendo llamado el rey de los monstruos. Finalmente ambos unen fuerzas para derrotar a Mecha Godzilla, dejando claro que existe una amenaza aún mayor que sus diferencias. Y aquí voy a hablar de un Godzilla, el Godzilla evolucionado, creo que tiene otro nombre, quiero decir pues el Godzilla que pues, evolucionó, ¿no? Y es una versión más reciente que salió pues, en el Godzilla por Kong, el nuevo imperio, ya que después de detectar una amenaza capaz de poner en peligro el equilibrio del planeta, Godzilla comienza a absorber enormes cantidades de energía. Su cuerpo entra en un nuevo proceso evolutivo, visualmente cuando mata a otro Kaiju, no me acuerdo de su nombre, ahí me corrigen. Visualmente los cambios son evidentes, las placas dorsales se vuelven más color magenta, rosa, su cuerpo es más estilizado, ¿no? Se hace más flaquito, más altito. Se mueve mucho más con rapidez, de hecho me recuerda mucho al de Final Wars, y su aliento atómico alcanza un nivel de poder todavía mayor. Aunque muchos fans quedaron encantados con el nuevo diseño, otros consideran que la película no aprovechó todo el potencial de esta transformación. Sí, el Super Saiyajin Roseno, cabrón, ya que aparece durante el tiempo relativamente limitado. Sí, siempre está enfocado más en Kong, la película, lo debo admitir, pero está bien, ¿no? Probablemente veremos mucho más de esta evolución en futuras entregas de Monsterverse, más no sé si sale en 2017, 2021, la nueva película de Godzilla Supernova, donde sale el actor que falleció el mes pasado. Entonces vamos a ver qué tal. Entonces llegábamos casi al final del video. ¿Cuál es el mejor Godzilla? Después de analizar más de 70 años de historia en un resumen súper rápido, créeme que el guión anterior está en 46 páginas y este video va a llegar como a los 20 minutos, entonces está cabrón. Y obviamente esta parte depende mucho de los gustos personales, pero intento ser lo más objetivo posible. Vamos con el Godzilla más sobrevalorado, que es el Godzilla del 2014.
No porque sea una mala película, que sí. Al contrario, tiene una fotografía espectacular. Bueno, sí, espectacular, hablamos de que se ve oscura toda la película. Parece que la grababan de noche. Un excelente diseño, aunque muy criticada, la verdad es un diseño muy original. Y realmente una de las mejores presentaciones del personaje. Sí, estuvo Godzilla todo el tiempo farmeando ahora en el pinche la película. Pero muchas personas lo conocen a las mejores películas de Godzilla cuando el protagonista aparece muy poco tiempo, ¿sabes? Y gran parte del metraje está dedicado a personajes humanos e incluso a los mutos. Eso hace que, aunque sea una buena película, a veces reciba más reconocimiento del que realmente merece dentro de la franquicia. Y a ver, sobrevalorado la película y aparte Godzilla, ¿sabes? Godzilla de 2014, aparte está farmeando aura cuando aparece, que es en pocos minutos, ¿sabes? Segundos que aparece. Te voy a decir la verdad que si no hubiera sido por los humanos, que los humanos tiraron un vergo de paro a Godzilla destruyendo al nido de los mutos mataban a Godzilla. Incluso se sabe que la especie muto, el Muto Prime, es cazador de Godzilla. Entonces, Godzilla no iba a poder, gracias a los humanos que se salvó Godzilla, ¿sabes? El más infravalorado, a ver, tal vez muchos aquí me digan algo, Rolas, ¿cómo que más infravalorado es este cabrón? Hay muchos más, pero para mí es el más infravalorado. Es Godzilla de King of the Monster del 2019. Esta película recibe críticas bastante divididas, principalmente por su historia. Sin embargo, si hablamos de combates de kaijus, el fanservice, música y respeto por el legado de Toho, es una de las mejores películas. El regreso de Mothra, de Roda, de King Ghidorah y junto a las transformaciones de Burning Godzilla, termonuclear Godzilla, convierten esta cinta en una experiencia que muchos fans disfrutan muchísimo más de la que indican sus calificaciones. Yo que pibes, les voy a explicar por qué para mí es el más infravalorado. En todas sus peleas que tuvo Godzilla en esta película, digamos que, a ver, cuando peleó contra King Ghidorah en la Antártida, no es que como que iba ganando, pero es que, a ver, venía ya King Ghidorah bien parado, en Godzilla también bien parado, pero pues en un espacio así, plano terreno, pues perdió Godzilla, lamentablemente. Yo digo que perdió Godzilla, no le pudo hacer mucho daño a King Ghidorah. Pero luego llega la parte del agua, ¿no? El océano, cuando después de que King Ghidorah se papeara a Rodan, quería hacer más kills King Ghidorah y se fue hacia los humanos. Y ahí donde aprovechó porque pinche King Ghidorah estaba muy cerca del agua, del mar, y llega Godzilla, lo lleva, comenzó a matarlo, literal, destrozarlo en el agua, en su fucking territorio. Pero aquí la culpa de los humanos, que mandan, no sé si era bomba de destructor de oxígeno, yo me acuerdo mucho de la película, donde pues se chingan a Godzilla nomás, porque los muy pendejos no saben que King Ghidorah era un alienígena. Entonces, digamos que, es que este Godzilla fue muy ayudado con los humanos. No fue ayudado, corrigieron su pendejada. Otra cosa que consiguió absorbió tanta energía nuclear que él entró en esa fase de burning. Y dan guionazo, a ver, pues realmente sí se comió mucha energía nuclear. Y realmente, aunque al final dirán, es que lo distrajeron y en cualquier momento se iba a transformar en Godzilla, nomás le dieron un poquito más de tiempo. Irán con la pelea que tuvo el C2 vs 2 de King Ghidorah y Godzilla, Mothra contra Rodan. Mothra se papió a Rodan, cabrón, ¿sabes? Y King Ghidorah, aunque se estaba un poquito arrastrando a Godzilla, le estaba dando buena pelea, la verdad. Y ya al final, pues, lo destroza, ¿no? Y se le cae el rey de los monstruos. El mejor valorado. Aquí, pues, siento que no ni hay discusión, es Godzilla Minus One, porque en este caso creo que el requerimiento está completamente justificado. Consiguió recuperar el mensaje original del 54, tiene personajes muy memorables, una historia inmencionante y efectos especiales increíbles. Y Godzilla que vuelve a dar auténtico miedo, incluso la nueva película que va a salir en este año, creo, me corrigen. Es una película que demuestra a Godzilla siendo mucho más que un monstruo gigante destruyendo ciudades. Para mí se siente muy valorado tanto como por los críticos y como los fans. Y así llegamos a la conclusión. Después de más de 7 décadas, Godzilla sigue siendo uno de los personajes más importantes de toda la historia. Pocos monstruos pueden presumir de haber sobrevivido durante mucho tiempo sin dejar reinventarse. Cada generación tiene su propio Godzilla. Algunos crecieron con el 54, algunos, ya paz descansen, otros con la era Heisei. Muchos descubrieron la franquicia gracias al Monsterverse.
Yo me incluyo, yo soy del Monsterverse, ¿sabes? Yo conocí la pues, y las nuevas generaciones probablemente recordarán a Minus One o Godzilla pues, evolucionado, seguramente tiene otro nombre. Lo más increíble es que una de estas versiones reemplaza a las anteriores. Todos representan una época distinta, un miedo diferente y una forma única de entender al rey de los monstruos. Y quizás esa sea la verdadera razón por qué Godzilla sigue siendo vigente después de más de 70 años. Porque el mundo cambia constantemente y Godzilla siempre encontró una forma de evolucionar junto a él. Si te gustó este video, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es la versión favorita de Godzilla? ¿Y cuál crees que merece mucho más reconocimiento de las que dije? Y ok, no soy el mayor experto, pero me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Cuál es para ustedes el Godzilla mejor sobrevalorado, el más infravalorado, o el que está bien valorado, ¿sabes? ¿Y cuál es tu favorito? ¿Sabes? Tal vez eso influya en tu opinión, ¿no? Nos vemos en el próximo video, crack.